pues, de la OTAN o siquiera periféricamente y, bueno, pues con una vida longeva, todo lo que hubiera durado la vida del dictador realmente. Claro, en tu libro también tratas el tema del colaboracionismo militar. ¿Podrías explicarnos qué fue la división Viking? La División Viking fue una unidad de voluntarios que nace fruto de las primeras... vamos a ver, los alemanes en cuanto llegan a Escandinavia, en cuanto ocupan Dinamarca y Noruega, que ocurre entre abril y mayo del 40, ya desde la primera semana comienzan a promover campañas de reclutamiento de autóctonos, campañas de reclutamiento muy selectas por parte de las SS en este caso, ¿no? Para crear un par de estandartes que sobre todo la función que tenían dentro de las políticas de las propias SS en competencia con otras agencias del Tercer Reich por ocupar espacios de poder en el Imperio Alemán, en el Tercer Reich, ¿no? Y en sus dependencias imperiales, tenían que ser la correa de transmisión, gente que se permearan y que se adoctrinaran con los valores nacionalsocialistas y que, bueno, se alinearan plenamente con ellos y que acaban siendo la futura élite destinada a gobernar en ese imperio, ¿no? En ese futuro imperio continental. Entonces, esos primeros voluntarios llegan mucho antes, ¿no? De que estalle la guerra con la Unión Soviética, bueno, un año antes, en realidad tampoco es tanto, pero en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial es un periodo casi geológico, ¿no? Un año, con toda la densidad de acontecimientos que hay. Entonces, a lo largo del año 40, finales de 40, principios de 41, se empieza a conformar con esos estandartes noruegos, daneses, lo que es el estandarte Nordland y después el estandarte Westland, ¿no? Que es el que se crea con neerlandeses fundamentalmente, que los neerlandeses serán precisamente el colectivo que nutrirá más voluntarios a la Alemania nazi después de España, completamente, y es una cosa a tener en cuenta. Se generará con ellos y con una argamasa de voluntarios alemanes, más o menos en un 50-50, voluntarios germánicos por un lado y alemanes por el otro, la división Viking, ¿no? Es la primera división germánica, la primera unidad germánica compuesta por voluntarios, no solo ya digo voluntarios extranjeros, sino también voluntarios alemanes, porque a las Waffen-SS se entraba como voluntario, no era una fuerza de conscripción como el ejército regular. Y esta es una unidad que obviamente pues, bueno, sufre un proceso de adoctrinamiento y de instrucción muy duro, plenamente imbuido por los valores más radicales del nacionalsocialismo, los más radicales que podamos imaginar. De hecho, se puede observar muy bien en algunas partes del libro, ¿no? Como ya los voluntarios que están llegando durante el verano del 40, bueno, están explicando en cartas a sus casas, ya sea a sus mujeres, a sus novias o a sus padres, o a otros amigos que les están escribiendo cartas. Pude llegar a un fondo bastante interesante con cartas de estos voluntarios que explican justamente cómo se han imbuido de todos esos valores, cómo verdaderamente han despertado una nueva conciencia, estando en Alemania, han despertado una nueva conciencia racial, nacional, proyecto compartido con los alemanes, un proyecto imperial racial compartido, ¿no? En el cual, pues obviamente, además, las críticas contra Gran Bretaña arrecian como potencia que se inmiscuye en los asuntos europeos, que no permite que se desarrollen plenamente los proyectos nacionales germánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante ver realmente cómo esta gente llega un año después al conflicto contra la Unión Soviética, en el cual participan desde el primer momento en la zona sur del avance alemán, con la máxima brutalidad, ¿no? Participando en la campaña de conquista y exterminio que forma parte de lo que permite prefigurar ya ese nuevo orden del que hablábamos antes. Es decir, los alemanes no están esperando a acabar la guerra para construir el nuevo orden, sino que aprovechan la propia guerra y el marco de excepción jurídico que genera para hacer lo que consideran que tienen que hacer para construir ese nuevo orden, que básicamente es exterminar a las poblaciones que consideran indeseables y potencialmente subversivas, como los judíos. ¿Por qué? Porque a los judíos se considera que es una apátrida, porque bueno, pues, en tanto que judío no se considera parte del cuerpo nacional o del cuerpo social, comunitario de las naciones europeas, y por lo tanto se considera que abraza el comunismo en tanto que internacionalismo, ¿no? Es una lógica un poco... Cuesta, obviamente, a nosotros, supongo, ¿no? Que somos gente que tenemos conciencia crítica y tal, entenderlo, pero es así. Entonces, por eso el judío se considera que es un ser que tiene que ser exterminado porque plantea un reto a la seguridad interna del Reich, y aparte pues se considera un elemento que empobrece, ¿no? y que distorsiona, empobrece la raza, vamos. Entonces esta gente es sorprendente, ¿no? Que por un cúmulo de circunstancias, ¿no? Participan de manera muy sangrienta en los primeros embates de la Operación Barbarroja, en parte condicionados por las directivas que están recibiendo ya desde antes de la invasión
en las cuales se les está avisando de cualquier foco de resistencia tiene que ser eliminado sin compasión. A la mínima sospecha, aunque no se haya confirmado, hay que atacar con fuego de artillería ligera, pesada y armas automáticas ese foco. Es decir, normalmente, pues, incluso esto está bien estudiado, quiero decir, en fuentes se puede ver muy bien, ¿no? Como, por ejemplo, el grito de mujeres, ¿no? Desesperadas que están bajo el fuego se considera, pues, una amenaza, ¿no? Es decir, en un momento de distorsión, de paranoia, como el que provoca el combate. Claro, eso, unido a que son tropas bisoñas en muchos casos que no tienen experiencia de combate previa y que la operación Barbarroja desde el primer momento es muy dura, los soviéticos presentan muchísima resistencia en contra de lo que muchas veces ha llegado al público, ¿no? Las victorias fulgurantes de los alemanes, que sí que son, pero a un coste altísimo. Es decir, los alemanes sufren 3 veces más bajas en 4 meses que en 2 años desde el principio de la guerra, ¿no? Entonces, eso provoca también mucha frustración, impotencia y más violencia, ¿no? Es decir, es una respuesta en clave de venganza. Precisamente siempre suele pasar, ¿no? Que cuando unas tropas como las SS, que ya pasan en la campaña de Francia en el año 40, imbuidas de un espíritu de corps y de una conciencia de ser, o la supuesta conciencia de ser una élite o una supuesta élite, al ver que sufren bajas también, que están expuestos y demás, responden con rabia, porque no entienden realmente lo que les está pasando, ¿no? Y qué es lo que está pasando, por qué están teniendo tantas bajas. Entonces, bueno, es muy interesante ver también, ¿no? la transformación que sufren los voluntarios que pasan por ahí. Y con eso acabo un poco, ¿no? Me llama mucho la atención el perfil de Jan Olig. Jan Olig es un neerlandés de Landsmea, que es un exboxeador, campeón nacional de los pesos pesados en Países Bajos, que se acaba listando voluntario y, bueno, que devino una especie de símbolo también para la juventud de la época, porque claro, un boxeador es una figura muy mediática en la época, ¿no? Es un deportista de élite que responde también a un cierto patrón de virilidad, de masculinidad, etcétera. Y acaba listándose y combatiendo en la Viking, bueno, aparte que tiene una trayectoria que acaba con él en España y después en Latinoamérica muy interesante, cuando consigue exiliarse, después de huir de una mina donde realizaba trabajos forzados en la zona sur de Países Bajos durante la posguerra. Pues este tío lo explica, ¿no? Jan Olig habla con su familia en Países Bajos y escribe a sus tíos desde el hospital, donde está convaleciente por heridas muy graves, tanto en la nariz como en las nalgas, ¿no? Pierde una de las nalgas y prácticamente media nariz. Entonces les escribe a sus tíos y dice, vuestro sobrino, no sé si esta carta se ha recibido con mucha alegría, pero efectivamente vuestro sobrino se ha convertido en un asesino, ¿no? Entonces es lo que les dice básicamente. Y además no tengo ningún remordimiento, les dice, porque por todos los lados, allá donde vamos, lo único que vemos es miseria y desolación, refiriéndose a la Unión Soviética, que es el resultado de la acción depredadora de los judíos, que son tan parásitos como los piojos, ¿no? A unos los matamos con las manos y a otros los matamos con las ametralladoras. Eso es lo que dice el tío, ¿no? O sea, es terrible, absolutamente escalofriante. Y es un perfil que abunda, que está presente en estos colectivos. No todo el mundo es así, pero bueno, la predisposición, fruto del proceso de adoctrinamiento, porque los soldados de las Waffen-SS recibían, los que tuvieran suficientemente tiempo para ser formados de manera exhaustiva, recibían no solo formación militar, sino también formación política en forma de conferencias semanales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante el perfil de Olig porque nos permite profundizar un poquito en un perfil que es común en este tipo de unidades.